Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos agradecidos a Dios por concedernos el seguir con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nos corresponde el capítulo 1, verso 27, 28 y 29. La palabra del Señor dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los versos 26 al 29 no son tanto declaraciones despectivas acerca de los corintios, sino la exaltación de la maravillosa gracia de Dios. Lo que Él hizo al elegir a los corintios no solo demuestra su carácter lleno de gracia, sino que además ilustra que Dios no está restringido por los valores del mundo. En estos versos Dios se manifiesta en sus elegidos de la misma manera que se manifestó en Cristo, es decir, por la debilidad que Él también asumió voluntariamente en esta tierra, y por la condición humilde que Él asumió cuando tomó carne y sangre, nos dice la palabra, negándose completamente, dejando las glorias del cielo, para venir a salvar a pecadores tan miserables como nosotros. Dios entonces, al salvar a tales personas mencionadas por el apóstol Pablo, niega completamente lo que los hombres llaman sabiduría, potencia o nobleza. Dios empleó en el Antiguo Testamento trompetas de carnero para destruir las murallas de Jericó. Redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a 300 soldados para poner en fuga los ejércitos de Madián. Empleó una aguijada de bueyes en mano de Samgar para derrotar a los filisteos. Con una quijada de asno fortaleció a Sansón para derrotar a todo un ejército. Y nuestro Señor alimentó a más de 5.000 con nada más que unos pocos panes y unos pocos peces. El Señor compró el campo del alfarero donde se echan las vasijas y trastos rotos para hacer de ellos una nueva masa y hermosas obras de alfarería, útil para el Señor y su obra. Tenemos, apreciados hermanos, 5 tipos de materiales sobre los cuales trabaja la gracia de Dios. Son la flor y nata de lo más bajo de la sociedad, para avergonzar a la flor y nata de lo más destacado, lo más sabio, los más poderosos, los más nobles de los hombres. Pablo dice lo necio del mundo. Personas que no pertenecen a la clase intelectual. Los apóstoles eran para otros hombres sin letras y del vulgo, como nos dice Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero estos apóstoles, tal como hemos leído, habían estado con Jesús, el más grande de todos los maestros. Pablo también habla de lo débil del mundo. Escogió Dios. Es decir, los que no ejercen influencia en este mundo. Estos son un contraste con los poderosos mencionados en el verso 26. Esta palabra, lo débil, significa realmente lo impotente del mundo. Pablo también habla de lo vil del mundo, la gente de humilde cuna. Puede ser inclusive los esclavos. Es el contraste con los nobles, los de cuna de oro. Dios llama a lo vil a aquellos que no son de la aristocracia de este mundo. Así nos dice 1 Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes
y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Lo vil son aquellos de humilde condición, pero que claramente son nacidos de Dios, de humilde cuna, según la visión del mundo, pero nacidos de Dios, según Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pablo también habla de lo menospreciado del mundo, los carentes de valor, mirados con desdén, los parias de la sociedad. Por ejemplo, el publicano en la parábola era un hombre menospreciado por los judíos religiosos. Él fue despreciado por la autojusticia o justicia propia de los fariseos. Recordemos que el Señor mismo fue la piedra que fue desechada o menospreciada por los edificadores de la nación de Israel. Pablo también se atreve a hablar de los creyentes como lo que no es, los ceros a la izquierda, los que parece que no existen, aquellos que no tienen ningún estatus en este mundo. Pablo dice que Dios los ha elegido, los ha llamado, los ha salvado para avergonzar. Qué gran palabra dicha aquí por Pablo. Se puede traducir para confundir, para preocupar, como los judíos frente a las palabras de Juan y Pedro se maravillaban, se confundían al ver el denuedo con que ellos hablaban, siendo hombres sin letras y del vulgo. Se confundían al escuchar y oírles predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro Señor nació en Belén y vivió en Nazaret, un pueblo humilde, un pueblo menospreciado, tal como las palabras de Natanael son claras cuando él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y ciertamente de Nazaret vino lo más bueno del cielo que Dios haya dado a los hombres. De los 8 hijos de Isaí, el Señor escogió al menor de todos y el más despreciado, llamado David. Samuel en primera instancia miró lo fuerte en Eliab, el hijo mayor, la apariencia externa, pero la palabra de Dios le aclara que Dios no mira lo que el hombre mira, sino que Dios mira el corazón, y Dios miró el corazón de David. Pablo dice, para avergonzar lo fuerte, para deshacer, dice, lo que es, para anular lo que es. El mensaje y milagro de la gracia de Dios en Jesucristo avergüenza completamente a las personas sobresalientes y poderosas de este mundo. Los confunde. Los sabios de este mundo no pueden entender cómo cambia Dios a los pecadores, convirtiéndolos en santos, y los poderosos de este mundo son incapaces de reproducir el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la conversión. Lo necio de Dios confunde a los sabios. Lo que el mundo considera necio de Dios confunde a los sabios. Y lo débil, según la apreciación del mundo, lo débil de Dios, en este caso los creyentes salvados, confunde a los poderosos. Un muchacho derrotó al gigante Goliat, porque Dios usa lo débil para derrotar a lo fuerte. Dios usó al débil para combatir el orgullo humano. Dios le hace la guerra a los soberbios y da gracia a los humildes. Moisés y Aarón, 2 ancianos de 80 años, enfrentaron a la mayor potencia del mundo y anularon y deshacieron el poder de Faraón por el poder de Dios. Dios gusta de tomar a personas que no son estimadas a los ojos del mundo para emplearlas para glorificarse a sí mismo. Estos versículos deberían servir como reprensión a aquellos cristianos que cultivan el favor de personas destacadas y famosas o importantes, y que muestran poca o ninguna consideración
por los santos más humildes de Dios. Mucho cuidado, hermanos, debemos tener de hacer o formar parte de cualquier élite entre los creyentes, entre el pueblo de Dios. En el Salmo 16, verso 3, David declara esas hermosas expresiones: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Allí en Mateo 11:25 dice la palabra que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aunque el mundo considere a los creyentes corintios como nada, dentro de los planes de Dios estos ocupan una posición de honor, y lo mismo es para todos nosotros que hemos sido alcanzados por su gracia. Nosotros, hermanos, somos la nobleza, somos la aristocracia del cielo, aquí en la tierra. Pablo termina diciendo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto se puede traducir: para que no se gloríe toda carne en la presencia de Dios. Aquí está la conclusión del argumento que Pablo ha venido desarrollando en los versículos anteriores. Y volvemos a la razón: ¿por qué no debe haber divisiones en el pueblo de Dios? La razón de las divisiones era porque se estaban gloriando en los hombres. Mas todo este argumento es presentado para demostrar lo contrario. Debemos de vivir a la luz de lo que Dios nos muestra por la cruz de Cristo, y no a la luz del concepto humano. El propósito de Dios al escoger a los carentes de consideración a los ojos del mundo es que toda la gloria vaya a Él y no al hombre. El propósito de Dios a través del Evangelio es humillar al hombre a fin de levantarle y despojar al hombre a fin de enriquecerle en Cristo. Alguien dijo: no podemos gloriarnos delante de Él, sino solo en Él. No podemos gloriarnos delante de Él, sino solo en Él. Pablo solamente y definitivamente se gloriará en la cruz del Señor Jesucristo, tal como Gálatas 6:14 lo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Toda la gloria, toda jactancia está en Cristo y en sus efectos eternos, que encontramos y vamos a considerar en ese maravilloso verso 30, que Dios permita estudiarlo la próxima ocasión, pero que podemos leerlo para nuestra adoración, para nuestra gratitud al Señor. Pablo termina diciendo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tengan, apreciados hermanos, un hermoso día en el Señor. Amigo tengo cuyo amor excede todo mi pensar, más alto que el brillante sol, más hondo que el inmenso mar. Tan bueno es Él, tan fuerte y fiel, pues con eterna caridad amóme al Señor loa. Él era coigual con Dios, el centro de la adoración,
pero en su incomparable amor al miserable pecador, para buscar y rescatar, dejando su celeste hogar, buscóme al Señor loar. Fue solo él su senda aquí, sin simpatía alrededor, y solo el Padre en gloria allí del Hijo supo el amargor. Mas no cedió ni vaciló, y estando yo sumido en mal, hallóme al Señor loar. Llegó el terrible día al fin, en que con triste corazón, en medio de amenazas desamparado ya por Dios, el Salvador por mí murió, y así sufriendo en mi lugar, salvóme al Señor loar. Ahora mientras vivo acá, al Salvador las gracias doy, y espero pronto ver su faz en ese hogar a donde voy. Con él estar en lo sin par, oh cuánto gozo me será. Le alabo al Señor, lo